El desarrollo de los vasos de la retina ocurre poco antes del nacimiento. ¿Qué pasa cuando un bebé nace prematuro? ¿Qué consecuencias tiene en el ojo y cómo lo solucionamos? Hoy te lo cuento. Oculares, el podcast de salud visual con el oftalmólogo Rubén Pascual. Bienvenido al episodio 11 de noviembre de 2024. ¡Comenzamos! Hola y bienvenido al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio 11 de la 8ª temporada correspondiente al mes de noviembre de 2024. En el tema principal de hoy vamos a hablar de la retinopatía del prematuro. Esa enfermedad, ese trastorno de la retina que ocurre en los bebés, en los recién nacidos, pretérmino, antes de la edad normal o del tiempo normal de desarrollo intrauterino. Pero antes, en la sección de noticias e investigación, vamos a hablar de las lágrimas, pero concretamente de las lágrimas emocionales, las lágrimas que se producen en nuestros ojos, no como resultado por una agresión o problema local de los ojos, sino una respuesta psicológica, emocional a tristeza, dolor, felicidad, en fin, cualquier emoción suficientemente intensa que nos haga llorar, nos producen ese tipo de lágrimas que podríamos llamar emocionales y que son diferentes del resto de lágrimas. Y finalmente, en la sección de preguntas de los oyentes, vamos a hablar de una curiosa entidad, podríamos llamar una nueva enfermedad o un nuevo efecto, una nueva consecuencia a una agresión química, a un elemento que estamos expuestos muchos de nosotros en el día a día, que es lo que se ha venido a llamar de momento la retinopatía por tinte para el pelo. Como hay unos poquitos casos reportados de lesiones en los ojos, lesiones en la retina, debidos, al parecer, por el uso de tinte para el pelo. En la parte primera de noticias e investigación recojo una noticia que salió en prensa generalista de un medio estadounidense que hablaba de la diferente composición química de las lágrimas llamadas emocionales, las lágrimas que se producen en respuesta pues, a una emoción y no a un problema local del ojo. Y como era un artículo un poco generalista, que era un resumen de artículos científicos previos, he ido directamente a la fuente de los artículos para enterarme un poquito más y tener información de primera mano. Me he leído varios artículos sobre el tema, sobre esas lágrimas emocionales. No dejaré toda la revisión bibliográfica, pero dejaré en las notas del programa un artículo que puede resultar interesante para el que quiera saber más, que se llama Neurobiología del llanto, bueno, con la traducción en inglés, y cubre aspectos interesantes sobre la biología, la bioquímica y sobre todo la neurología que hay detrás del llanto. Habla también de las vocalizaciones que usamos los humanos durante el llanto, pero también habla bastante sobre el tipo de lágrima. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que nos puede interesar para hoy. Las lágrimas, la película lagrimal, se produce
a partir de ciertas glándulas que son diferentes, unas glándulas muy pequeñas, unicelulares, que se llaman células de Goblet, que están repartidas en la superficie del ojo, concretamente en la conjuntiva. Luego unas glándulas mayores, pero todavía más o menos microscópicas, o no muy grandes por lo menos, que aportan también diferentes componentes a la lágrima, como las glándulas de mibomio, que están en los párpados, y las glándulas de Wolfram y Krause, que están también en la conjuntiva, pero no tanto en la superficie como en lo que llamamos fondo de saco. La unión de la parte de la conjuntiva que está pegada al ojo y la unión de la conjuntiva que está tapizando la parte interna de los párpados. En ese fondo de saco también hay este tipo de glándulas. Diferentes tipos de glándulas aportan diferentes componentes de la lágrima. La lágrima es mayoritariamente agua, pero también tiene un componente que llamamos mucina, que son básicamente proteínas con otros elementos, y también una capa lipídica, una capa como de grasa, de ácidos grasos en la superficie, para modular y retrasar su evaporación. Por supuesto, además de estas glándulas que son relativamente pequeñas y que están en gran número, tenemos la glándula lagrimal principal, que es una glándula que es grande, ya tiene varios centímetros y que está más o menos parcialmente escondida por debajo del reborde de la órbita, del reborde óseo de la cuenca del ojo, y está en la parte superior externa, en la parte más cerca de la oreja, en la parte superior más o menos por detrás del párpado, pero también por detrás del hueso. Bueno, pues todas estas glándulas trabajan en conjunto para ofrecer los diferentes componentes de la lágrima y trabajan de forma diferente según el tipo de lágrima que hay o que se está produciendo en ese momento. ¿Qué tipos de lágrimas tenemos entonces? Tenemos la lágrima basal, el lagrimeo basal, que es la producción constante de lágrima sin que al ojo le pase nada. La película lagrimal se está constantemente regenerando. La lágrima se va drenando por los conductos lagrimales, que llega hasta la nariz, con lo cual se tiene que estar regenerando. Entonces hay una circulación, un lavado constante de lágrima, y eso se produce con el lagrimeo basal. Y ese lagrimeo basal está acompasado o está bien sincronizado con el drenaje, de tal manera que más o menos la misma cantidad de lágrima basal que se produce se drena por las vías lagrimales, por los conductos lagrimales, con lo cual la lágrima no rebasa, no hay lagrimeo, no se produce epífora, las lágrimas no caen por nuestras mejillas con esta producción basal de lágrima. Luego tenemos lo que se llama lágrima o lagrimeo reflejo, que se añade a esta producción basal de lágrima. La producción basal de lágrima es de bajo nivel, se produce relativamente poca cantidad de lágrima por minuto, la suficiente como para mantener esta circulación de producción y drenaje, y sobre esta producción basal se puede añadir, por ejemplo, la producción refleja. ¿Cuándo? Cuando hay un estímulo irritante en la superficie del ojo. Por ejemplo, se nos mete un cuerpo extraño. O por ejemplo, tenemos una inflamación, una irritación por una alergia o una conjuntivitis infecciosa. Causas locales en la superficie del ojo que nos hacen llorar. Un ejemplo muy típico, la irritación química que producen unos compuestos volátiles que tienen las cebollas. Cuando cortamos cebollas, pues esos compuestos volátiles llegan a la superficie del ojo y estimulan un lagrimeo reflejo muy fuerte. Y entonces lloramos. El lagrimeo reflejo se produce en bastante mayor intensidad, es mucho más alta la producción de lágrima que el lagrimeo basal, y entonces lloramos, nos caen las lágrimas por las mejillas. Es interesante saber que este lagrimeo reflejo es sobre todo agua. Ese aumento drástico de la producción, o más bien de la expulsión de lágrima que estaba almacenada, porque el lagrimeo reflejo se produce sobre todo por la glándula lagrimal principal, que tiene como una especie de almacén, va produciendo lágrima, pero tiene almacén de básicamente agua. Y entonces ese aumento drástico de la producción de lágrima es a expensas sobre todo del componente acuoso, con lo cual este lagrimeo reflejo, que nos hace llorar por irritación cuando cortamos una cebolla, cuando se nos mete una motita en el ojo, es básicamente agua. Hay menos proporción relativa de otros componentes de proteínas y de grasas. Y por último tenemos el lagrimeo emocional. El lagrimeo emocional también nos produce que las lágrimas nos caigan por la cara,
es decir, hay un aumento de la producción total de lágrima que rebasa la producción basal, es demasiada cantidad de lágrima para que lo puedan recoger los conductos lagrimales, y entonces ese exceso de lágrima sobrepasa el borde de los párpados y cae por las mejillas. Y en este caso no hay una lesión o una irritación de la superficie del ojo, aunque sí que es cierto que cuando lloramos muchas veces también los ojos se quedan enrojecidos. También se produce una hiperemia, una dilatación de los vasos sanguíneos de la conjuntiva. Pero inicialmente no hay una causa, no hay una irritación local, un problema local que produzca un lagrimeo reflejo. En este caso, la producción de lágrimas emocional viene directamente por cambios, una respuesta que viene directamente del sistema nervioso central, de nuestro cerebro, de nuestra mente, ¿no? Donde se producen nuestras emociones. Aquí el cerebro no actúa como arco reflejo. No es que haya un problema en la superficie del ojo, pues una motita que se ha metido, y entonces el cerebro produce un arco reflejo y como respuesta se produce el lagrimeo. No hay un problema inicialmente en la superficie del ojo, sino que hay una emoción fuerte y a través del sistema nervioso parasimpático, del sistema nervioso vegetativo, una parte de este, nos produce la respuesta del llanto. No es un acto voluntario, por eso no va por nervios voluntarios, no es como cuando queremos mover el ojo a los lados, que son músculos que los movemos nosotros con la voluntad, es el sistema nervioso voluntario, sino es el sistema nervioso involuntario o vegetativo. Entonces nosotros no podemos controlar eso, por lo menos no directamente, son las emociones las que producen ese llanto. Y lo interesante de este llanto es que las características de esta lágrima emocional son diferentes de las otras. Lo mismo que explicaba antes que la lágrima refleja, por lo que comentaba antes, la motita en el ojo o la conjuntivitis o cuando cortamos cebolla, esa lágrima es fundamentalmente agua, es mucho más acuosa que, por ejemplo, la producción basal, la lágrima, vamos a decir, normal, que tiene una proporción, aunque el 90-95% es agua. También hay proteínas y lípidos y ácidos grasos. Bueno, pues en el caso de la lágrima refleja, el 99% o más es agua, con menos proporción de los otros componentes. Bueno, pues la lágrima emocional también es diferente. No es ni como la basal, ni como la refleja. Y es aquí donde viene lo interesante, los estudios que se están haciendo al respecto. Lo primero que tenemos que saber es que, en principio, este tipo de lagrimeo y este tipo de lágrima emocional o psicológica es específico del ser humano. En principio, yo lo pondría con muchas comillas, aunque lo he leído en los pocos artículos científicos que he revisado, pero debemos entender que es exclusivo del ser humano. Otras muchas especies, por supuesto, tienen el lagrimeo basal, porque tienen película lagrimal, tienen capa lagrimal, el lagrimeo reflejo, cuando tienen, pues eso, una irritación o lo que sea, pero en principio no hay otras especies que, aunque luego puedan llorar o puedan producir vocalizaciones similares a lo que es el llanto humano, ninguna especie más pues llora en el sentido de que le caen lágrimas emocionales como al ser humano. Ya lo que nos puede interesar hoy es que esas lágrimas pues son fundamentalmente agua, pero tienen un contenido mucho más alto en proteínas. Pero ya no estoy hablando de las proteínas típicas de la película lagrimal, lo que se llama mucina, sino son otro tipo de proteínas, concretamente hormonas y neurotransmisores. Hormonas como la prolactina y neurotransmisores como la acetilcolina y la noradrenalina. ¿Por qué están ahí? Pues no se sabe, se hipotetiza, hay varias hipótesis interesantes, pero no se sabe. Unas hipótesis dicen que no tienen un fin específico, es decir, que estando las lágrimas ahí no están teniendo ninguna función, simplemente como se produce una descarga del sistema nervioso parasimpático, pues los mediadores químicos de ese sistema nervioso pues acaban en la lágrima. O por ejemplo, pues cuando hay un estado emocional alterado que conduce a la producción de esta lágrima emotiva, de esta lágrima emocional, esas hormonas que han aumentado en sangre pues acaban en la lágrima. Una hipótesis que puede sonar mejor, pero es más compleja de explicar en cuanto sabes un poquito más de bioquímica y de biología y de neurobiología, es que es una forma de
descargar las emociones o el estrés físicamente, eliminando ese tipo de neurotransmisores, señales químicas, hormonas en la lágrima. Al sacar esos mediadores químicos fuera de nuestro cuerpo, pues entonces estamos relajando nuestras emociones. Aunque suena bien, porque realmente llorar nos relaja. Digamos que sacamos las emociones afuera. No parece, aunque es una hipótesis que se ha planteado, no parece muy claro que el hecho de que se pierda una cantidad de hormonas y neurotransmisores a través de la lágrima tenga un efecto relevante sobre nuestro sistema nervioso. Quizá es un efecto indirecto, el hecho de que no se nos produce ese reflejo de llorar de emoción, relaja los circuitos neuronales porque hemos producido una respuesta refleja, pero no porque directamente estemos perdiendo hormonas y neurotransmisores por ahí. Pero bueno, la hipótesis está ahí. Pero quizás lo más interesante es que este cambio de composición de la lágrima emocional a que tiene más proteínas puede ser una cualidad que esté seleccionada a nivel evolutivo, que la selección natural lo haya seleccionado, lo haya elegido esos rasgos. ¿Por qué? Porque esta lágrima emocional aumenta su densidad. Por supuesto, mucho más que la lágrima refleja, que es básicamente agua y que se cae, pero que se queda muy poco en nuestras mejillas, en nuestro rostro, pero incluso más que el lagrimeo basal. Estas lágrimas ricas en proteínas son más densas y entonces caen por nuestro rostro, pero permanecen más tiempo en nuestro rostro y se secan más tarde. Es decir, mayor permanencia y mayor visibilidad. ¿Por qué? Por el rol social, por la característica social que pueden tener, y de hecho tienen, estas lágrimas. Se han hecho estudios psicológicos serios de cómo el hecho de que los seres humanos veamos rostros que tienen lágrimas, que están demostrando visualmente que están llorando o han llorado, despiertan respuestas innatas en nosotros. No podemos evitar tener una reacción a ello. Luego después esa reacción se matiza muchísimo por diferencias individuales, diferencias culturales, etc. Pero en principio despierta sentimientos de empatía cuando vemos a una persona con lágrimas en la mejilla. Empatía, cercanía y en ciertos contextos cierta voluntariedad de ayudar y proteger a esa persona. Ojo, pero también puede darnos la sensación de que esa persona, que la vemos llorando con lágrimas, puede darnos una señal de debilidad o incluso posible manipulación. Es decir, realmente el sentimiento que nos despierta a esas personas depende mucho del contexto. Pero en cualquier caso, es una forma de comunicación que tenemos los seres humanos, pero a nivel biológico muy básico, sin que haga falta palabras, sin que haga falta otro tipo de expresiones faciales o comunicativas complejas que han aparecido más tarde en la historia del ser humano, cuando el ser humano pues tenía más desarrollado el lenguaje. Pero es una forma de comunicación mucho más básica, mucho más primitiva, que despierta sentimientos y emociones directamente. Cuando nosotros vemos a alguien llorando o con lágrimas en la mejilla, despierta sentimientos. Eso es básico en los niños pequeños, que están no solo cuando lloran con las vocalizaciones, que son también muy típicas y características, pero también el lagrimeo. Pero este rol también se mantiene en adultos. Este podcast no va sobre psicología ni evolución humana, con lo cual pues no voy a abundar en este tema, aunque me parece apasionante, pero sí quiero señalar que para que exista este rol social de comunicación de estoy mal, estoy llorando y quiero que mi entorno sepa que estoy llorando. No quiero en el sentido de que tú quieres voluntariamente, sino que la selección natural ha favorecido ese rol comunicativo. Cuando tú tienes dolor o tienes pena y necesitas ayuda, en esta evolución de los seres humanos como animales ultrasociales, esta comunicación parece que se ha visto favorecido por la selección natural. Por lo tanto, tiene sentido que la naturaleza favorezca que esas lágrimas que van cayendo de nuestros ojos permanezcan en nuestro rostro más tiempo. Y al tener más proteínas, pues favorecen esa función social de que los demás vean que estás llorando y despierten esos sentimientos en tus congéneres, ese sentimiento de grupo.
En el tema principal de hoy vamos a hablar de la retinopatía del prematuro. Retinopatía significa trastorno, enfermedad, patía, patos, y viene a decirnos que tiene una enfermedad, una alteración. En este caso es una alteración de la retina, que si es grave puede afectar también a otras estructuras del ojo, pero el problema sobre todo está en la retina. Y hablamos de la retina del prematuro, del recién nacido pretérmino, antes de cuando le tocaba, lo que implica que en su mecanismo de producción esta enfermedad sucede porque hay una inmadurez de esta estructura y esa inmadurez puede dar problemas importantes. Como antecedentes, antes de empezar a hablar de lo que sabemos actualmente de este trastorno y cómo lo tratamos y manejamos, se empezó a hablar hace ya muchos años, por los años 40, y se describía como fibroplasia retrolental, que sería como el estadio final más grave de esta enfermedad. Y se fue conociendo a través de 3 epidemias. No es correcto llamarlo epidemia porque no es una enfermedad transmisible, pero hubo como 3 olas de aumentos de aparición de esta enfermedad que no fue apareciendo de toda la vida, es decir, no es una enfermedad que está en el ser humano desde hace siglos, ni mucho menos, sino que han ido apareciendo como en 3 oleadas. La primera de las oleadas surgió cuando empezamos a tratar a los recién nacidos pretérmino con oxígeno, cuando nacían los niños antes de tiempo, por aquella época, en los años 40 más o menos del siglo pasado. No es que fueran muy pretérminos, no es que tuvieran muy baja edad gestacional o muy bajo peso al nacimiento, porque esos niños tristemente morían porque no había capacidad para mantenerlos con vida y tratarlos. Pero cuando estaban pretérminos, pero no tanto como ahora, precisamente como tenían cierta inmadurez de los pulmones, lo que se hacía era tratarles con oxígeno. Se les ponía oxígeno para que sobrevivieran y se desarrollaran. Y entonces esos suplementos, ese aporte de oxígeno, realmente no se controlaba. Se ponía oxígeno al máximo, a muy altas proporciones de oxígeno para ayudar a esos niños a respirar y sobrevivir. No se sabía que un exceso de oxígeno podía ser peligroso y tóxico para los niños, concretamente para sus ojos. Entonces, cuando se empezó a utilizar esos suplementos de oxígeno para que los niños con inmadurez en los pulmones sobrevivieran, se comenzó a ver ese tipo de problemas. Eso que se llamaba antes fibroplasia retrolental, pero que no era más que esa lesión en la retina que estaba debido al uso ese excesivo del oxígeno. Luego ya se controló y entonces dábamos oxígeno a esos niños que eran pretérminos, pero no mucho, no eran muy inmaduros. Y entonces damos el oxígeno suficiente como para que sobrevivieran y pudieran respirar con sus pulmones inmaduros hasta que esos pulmones se desarrollaran, pero no tanto como para dañar a los ojos y que no acabaran ciegos y con problemas en sus ojos. Y entonces apareció la segunda oleada más tarde. Cuando hubo avances en los cuidados neonatales, entonces más prematuros, con menos edad gestacional, que antes fallecían, sobrevivían. Podíamos tratarlos de tal forma que sobrevivían. Con lo cual estos niños más prematuros todavía empezaron a desarrollar ese mismo problema de retinopatía del prematuro a pesar de que estaba controlado el oxígeno. Nuevamente se comenzó a saber más de esa enfermedad y ya se comenzó con el tratamiento más o menos moderno de esa enfermedad, haciendo screening, vigilancia de qué pasa con esas retinas y cuando hay un problema tratarlo. Y entonces se controló esa segunda oleada. Y ya la tercera oleada, que es la más reciente, se da en países subdesarrollados o en vías de desarrollo que están ya recibiendo mejoras en el manejo de estos niños prematuros que no tenían previamente. Todas estas 2 oleadas que he descrito anteriormente se dan en países desarrollados con un buen sistema sanitario y medios técnicos y médicos y conocimientos para ayudar a estos niños prematuros. Previamente en países subdesarrollados, países pobres, no había ningún cuidado, ninguna capacidad de ofrecer soporte a los niños prematuros y los niños prematuros simplemente morían. Ahora, en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, ya tienen ciertas mejoras en cuidados neonatales, pero esto es variable. No es un conocimiento, una cobertura y unos medios técnicos completos como puede haber
ahora en países desarrollados. Por lo tanto, tiene una mezcla de los problemas que había décadas anteriores en países desarrollados. Tienen acceso a oxígeno, con lo cual sobreviven algunos niños que ya fallecían, pero todavía no controlan bien ese oxígeno ni tienen capacidad para hacerlo, con lo cual ese oxígeno es tóxico para el ojo y produce ese problema. O niños que son más inmaduros todavía y en estos países pues tienen los medios para tratar los pulmones y hacer una moderación pulmonar y entonces pueden sobrevivir con bajo peso gestacional, pero no tienen oftalmólogos ni medios para hacer un manejo correcto del problema de los ojos, con lo cual pues tenemos en este caso más incidencia, una tercera oleada en países donde los cuidados que necesitan los niños prematuros, aunque los conocemos, no se pueden prestar adecuadamente por falta de medios. Pero bueno, ya dejando de lado estos antecedentes, vamos a entender qué es esta enfermedad, qué es lo que pasa en el ojo inmaduro, en la retina del niño que ha nacido pretérmino y también qué pasa con el oxígeno. La vascularización normal es un evento tardío dentro de nuestra vida intrauterina. Esto quiere decir que el ojo se va formando en etapas bastante precoces de nuestra vida embrionaria y nuestra retina se va desarrollando, pero los vasos sanguíneos que van por dentro de la retina se desarrollan bastante tarde, se desarrollan pocas semanas antes de nuestro nacimiento. El entorno de nuestra vida intrauterina y fetal antes del nacimiento es un entorno de relativa hipoxia. ¿Qué quiere decir? Que la saturación de oxígeno en los tejidos y en la sangre es relativamente más baja que la que vamos a tener en nuestra vida después del nacimiento. No quiere decir que no haya oxígeno o que haya una falta de oxígeno que sea peligrosa o dañina. Para nada. De hecho, nuestro desarrollo embrionario pues, se produce con esa proporción de oxígeno y la cosa va bien. Pero nuestro sistema de desarrollo está precisamente adaptado a ello. El oxígeno cumple un papel en nuestro desarrollo, lógicamente porque nos permite quemar energía, quemar moléculas energéticas para todo el proceso de que las células estén vivas y luego se desarrollen y crezcan y se diferencien. Pero es que además cumple un papel más específico en lo que estamos hablando ahora mismo, en el desarrollo de los vasos sanguíneos, en la vasculogénesis. El hecho de que ramas vasculares vayan creciendo y desarrollándose depende de señales químicas bastante complejas, pero tiene un factor fundamental, el oxígeno y falta de oxígeno. Una zona de la retina que ya tiene bien de oxígeno, porque tiene vasos sanguíneos, no desarrolla nuevos vasos sanguíneos donde ya hay, sino que es la falta relativa de oxígeno en las zonas donde no hay vasos sanguíneos, las zonas avasculares, las que emiten señales para que los vasos crezcan en esa dirección. Con lo cual, la dinámica de cuánto oxígeno tienen las diferentes partes del ojo, las diferentes partes de la retina, juegan un papel muy importante en este desarrollo del árbol vascular, de las arterias y las venas, de esta vasculogénesis. De esta manera, en la retina central, la que está próxima al nervio óptico, que está en la parte más posterior del ojo, por ahí viene la arteria y la vena, la arteria central de la retina y la vena central de la retina. Y entonces, desde esa arteria y vena, que inicialmente está solo en la parte central, en la parte más posterior del ojo, van creciendo ramas y bifurcaciones y arterias y venas hijas que salen de este tronco grande, que van creciendo desde el centro hacia la periferia. De tal forma que poco antes del nacimiento, pues la mayor parte de la retina central, la que está más cerca en torno al nervio óptico, está vascularizada, tiene vasos sanguíneos y todavía hay una zona avascular que todavía no han crecido los vasos sanguíneos en la zona periférica, la zona más anterior, la zona más alejada del nervio del ojo, que se acerca a la zona periférica donde se acaba la retina. La estructura donde se acaba la retina se llama ora serrata, que es una línea de demarcación donde se acaba la retina y empieza lo que sería el cuerpo ciliar, que es la estructura que está justo detrás del iris. Entonces, los vasos de la retina van formándose y creciendo desde el nervio óptico hasta la ora serrata,
¿Qué es lo que pasa cuando nacemos a término? Bueno, pues ha dado tiempo a que estos vasos hayan crecido hasta la hora de ser rata, toda la retina está vascularizada y todo funciona con normalidad. Cuando nacemos hay cambios importantes en el metabolismo de la retina, en el oxígeno de la retina, porque pasamos de un entorno de relativamente poco oxígeno antes del nacimiento a que hay mucho oxígeno después del nacimiento, y eso acontece en el niño que ha nacido a término con los vasos maduros y con toda la retina vascularizada. Y entonces ese cambio, donde hay más oxígeno, pues no ocurre nada porque los vasos ya están maduros, diferenciados y no queda vasculogénesis por hacer, no queda zona de la retina por terminar de vascularizar. Por lo tanto, hay una situación estable y el ojo se adapta perfectamente a ese cambio de situación donde hay más oxígeno. Pero ¿qué pasa cuando el niño nace prematuro? Cuando nace varias semanas antes de la edad correcta gestacional, la mayor parte de la retina, la central, la que está más posterior, más cerca del nervio óptico, tendrás los vasos normales, ya desarrollados y funcionantes, pero quedará una zona en la retina periférica donde no ha dado tiempo a acabar este proceso de vascularización. Por tanto, hay una zona de la retina con relativa hipoxia, con relativa falta de riego sanguíneo, por tanto, falta de oxígeno. Por lo tanto, esta dinámica de terminar de vascularizar de forma normal, sin contratiempos, se puede ver alterada. Pero como decía, este crecimiento de los vasos sanguíneos, formación y crecimiento de vasos sanguíneos hacia la periferia de la retina está mediada por cambios en la dinámica del oxígeno y mediadores celulares, factores de crecimiento vascular que van modulando estas señales y este crecimiento. Debido a estos cambios metabólicos que se producen después del nacimiento, por el cambio del oxígeno, porque ahora hay más oxígeno disponible, por lo tanto la diferencia de la cantidad de oxígeno que hay entre la retina que tiene vasos sanguíneos y la retina que todavía no tiene vasos sanguíneos puede ser mayor y esta dinámica puede verse bastante afectada. Realmente la bioquímica que hay detrás es bastante más compleja, pero simplemente tenemos que entender que la situación cambia drásticamente tras el nacimiento. Simplificando mucho, aunque no es así, digamos que los estímulos de creación de nuevos vasos sanguíneos son excesivos, se hiperestimula este sistema. Es como si la retina que tiene vasos sanguíneos tiene mucho más oxígeno, con lo cual proporcionalmente la retina que le falta vasos sanguíneos, que está en situación de hipoxia, pues está como en más hipoxia todavía. Hay más diferencia en los niveles de oxígeno comparativos entre unas áreas y otras, y eso produce una estimulación excesiva de los mediadores de crecimiento vascular. Que podemos pensar, pues eso es bueno, ¿no? Eso significará que acabaremos más rápido el tema. Pues no siempre es así. Cuando este es excesivo y no funciona normalmente, el proceso de vascularización se hace anómalo y crece hacia donde no tiene que crecer. Pero vamos a irlo viendo poco a poco. Lo que tenemos que entender es que cuando el niño es prematuro, pero no demasiado, y hay un área de la retina que está afectada, pero no mucho, puede seguirse el proceso normal y puede producirse una vascularización de la retina periférica después del nacimiento de forma parecida a lo que ocurría antes del nacimiento, o sea, un proceso normal. Sin embargo, cuanto más área de la retina está afectada, cuanto más proporción de retina le faltan vasos sanguíneos, queda más trabajo por hacer para crear ese proceso de vascularización y cuanto mayor diferencia hay entre el oxígeno que hay en las áreas que están bien y la falta de oxígeno, es decir, cuanto más aporte de oxígeno le demos al niño, cuanto más exceso de oxígeno haya en la sangre, pues más posibilidades hay de que ese proceso se altere y cree alteraciones, que es lo que llamamos retinopatía del prematuro. Con lo cual, hay más riesgo de retinopatía del prematuro cuanto menor edad gestacional, cuanto menor peso al nacimiento, es decir, cuanto mayor inmadurez tenga el niño, que eso se correlaciona con menos proporción de la retina que está correctamente vascularizada, y luego también cuanto mayor sea nuestro aporte de oxígeno, porque estos niños que son prematuros tienen cierta inmadurez en los pulmones y entonces tenemos que suplementarle el oxígeno con gafas nasales o con mascarilla
y entonces si no utilizamos este oxígeno, pues el niño puede no sobrevivir o puede tener problemas porque le falta oxígeno, pero si ponemos en exceso, bien para los pulmones, bien para el resto de tejidos, pero un exceso de oxígeno en sangre exacerba el problema en el ojo, como acabamos de explicar, con lo cual hay que encontrar ese equilibrio de no demasiado poco para que el niño no tenga problemas de falta de oxígeno, para que no haya mortalidad relacionada con ese problema respiratorio, pero a la vez que no afectemos, que no estemos empeorando el proceso en el ojo. ¿Qué es lo que pasa realmente en la retina? ¿Cómo clasificamos la retinopatía del prematuro? En la retinopatía del prematuro, lo que estamos viendo en esa zona de la retina que todavía no tiene buenos vasos sanguíneos, pues lo podemos clasificar en 5 estadios de la enfermedad. El estadio 1 es lo que se llama línea de demarcación. Cuando estamos viendo el fondo de ojo a los niños, vemos pues, la retina central que tiene los vasos sanguíneos que están bien desarrollados. Luego cuando miramos a la periferia hay una zona donde no han llegado los vasos sanguíneos y el límite entre la zona vascularizada y la zona avascular, la zona con vasos y la zona sin vasos sanguíneos, hay una pequeña línea de demarcación donde vemos retina con vasos sanguíneos, retina sin vasos sanguíneos. Y ese es el estadio 1, que simplemente es una línea. El estadio 2 es cuando esa línea se convierte en una cresta, cuando en vez de ser plana, se sobreleva. Digamos que está aumentando esa densidad y entonces se sobreleva. Y es una medida de progresión de empeoramiento. El estadio 3 es el de proliferación fibrovascular extrarretiniana. Eso significa que a partir de esa cresta se produce un crecimiento, una proliferación fibrovascular de vasos sanguíneos y tejido fibroso, pero en vez de dirigirse hacia la retina que le falta los vasos sanguíneos, crece hacia el gel vítreo. ¿Qué es lo que está pasando? Este problema de retina isquémica, retina que le falta oxígeno, produce, como decía, una liberación de esos mediadores químicos de crecimiento vascular de forma excesiva y descontrolada. Esos mediadores químicos que se pueden producir en la zona de la retina que le faltan los sanguíneos, realmente se acumulan en exceso en el gel vítreo. Aquí el gel vítreo está funcionando como una especie de reservorio de mediadores químicos, con lo cual se produce una neovascularización, una producción de nuevos vasos sanguíneos de forma anómala que crecen hacia el gel vítreo, hacia el cuerpo vítreo. Y eso, pues lógicamente, es malo. Se producen esos vasos sanguíneos anómalos, tejido fibroso, y eso puede traccionar. Con eso vamos al 4º estadio de esta enfermedad, que se llama desprendimiento de retina parcial. Esta proliferación fibrovascular que ha crecido a través de esa cresta, se produce una tracción, esa fibrosis, esa membrana tracciona, tira de la retina y entonces desprende una parte de la retina. Y el estadio final, que es el estadio 5, es el desprendimiento de retina total, donde toda la retina se ha desprendido. También se llama desprendimiento de retina en embudo, porque suele tomar esa morfología en embudo donde el único punto de unión de la retina con lo que es el globo ocular, con la parte de atrás, con la coroides, es el nervio óptico y el resto de la retina se ha desprendido. Dentro de este estadio 5 hay varias subclasificaciones que ahora no tiene mucho sentido hablar y digamos que el estadio más grave de este estadio 5 es lo que se llama fibroplasia retrolental. Retrolental significa detrás de la lente, detrás del cristalino, y se llama fibroplasia porque pues la retina se ha desprendido y con esa proliferación fibrosa pues se produce lo que se llama fibroplasia, que es un tejido fibroso con la retina que la ha desprendido y la deja pegada justo detrás del cristalino. Un estadio muy grave que significa casi siempre la ceguera de ese ojo. En general, la enfermedad progresa o regresa siguiendo estos estadios. Cuando tenemos retinopatía del prematuro, significa que inicialmente empezamos por la línea de demarcación. Si empeora, tenemos una cresta. Pero si mejora espontáneamente o después del tratamiento, pues la cresta vuelve a tener una línea de demarcación, o por lo menos se interrumpe en el estadio de cresta y no va más. Ya en cuanto tenemos ya la proliferación fibrovascular, ya la cosa va bastante mal. Sí que es cierto que hay una forma que se llama agresiva de la retinopatía del prematuro que se salta a estos estadios, pero de momento la vamos a ignorar.
Y también solo por comentarlo, por si alguna vez pues leéis sobre este tema o leéis informes que describen cómo está la enfermedad, también se habla de enfermedad plus, enfermedad no plus y un estadio intermedio que se llama enfermedad pre-plus. La verdad es que los nombres están bastante mal elegidos, pero esto de enfermedad plus se refiere a que, al margen de lo que estamos mirando en la zona periférica de la retina y justo el límite entre la zona avascular y la zona vascularizada, que es una línea, que es una cresta que se prolifera, pues mirando en el centro de la retina, de la zona vascularizada, bien vascularizada, vemos si estos vasos están tortuosos, no van rectos, sino que están pues eso, como más curvados, son tortuosos y están dilatados, concretamente si hay dilatación venosa. Eso nos está diciendo indirectamente, cuando hay esa tortuosidad venosa y vascular, que estos factores de crecimiento vascular son ricos. Hay mucho factor de crecimiento vascular en el entorno, en el ojo, en el gel vítreo. Con lo cual, al margen de la clasificación, hemos visto en estadios 1, 2, 3, 4 y 5, el que haya enfermedad plus o no plus, pues también nos está hablando de que si está más grave o menos grave. Y esto de los estadios de la línea de marcación, pues claro, no es lo mismo si está muy en la periferia o si está más en el centro. Por tanto, también lo localizamos. Entonces, ahora estamos hablando de zonas 1, 2 y 3 en la retina, de tal forma que la zona 1 es la zona más central, más cerca del nervio óptico. La zona 3 es la extrema periferia, en la zona que llamamos temporal, la zona que está más cerca de la oreja, porque el nervio óptico no está en el centro geométrico de la retina. Está más o menos desplazada hacia la zona que llamamos nasal, la zona más media, la zona más cerca de la nariz. Por lo tanto, los vasos sanguíneos no salen del centro de la retina, salen del nervio óptico que no está en el centro, está desplazado hacia el centro, hacia la zona de la nariz. Con lo cual, la zona más alejada es la zona contraria. Es decir, la periferia temporal está más lejos del nervio óptico que la periferia nasal. Por lo tanto, la zona 3 es la zona mucho más periférica, justo la que está cerca de la ora serrata, de la periferia, en la zona temporal. Con lo cual tenemos estadio 3, que es justo la extrema periferia, el estadio 2, que está entre medias, y la zona 1, que sea más o menos la zona central. Por lo tanto, pues si tenemos una retinopatía del prematuro de estadio 1 en la zona 3, pues significa que solo tenemos una línea de marcación en la zona más periférica de la retina. Bueno, pues en principio el pronóstico es bueno. Vamos a hacer un seguimiento, pero en principio el pronóstico es bueno, pensamos que va a ir bien. Sin embargo, si tenemos grandes zonas afectadas con estadio 2 o ya por supuesto estadio 3, pero ya en zonas más centrales, zona 2 o incluso zona 1, el pronóstico es peor y igual tenemos que tratar antes. Entonces, ¿cómo manejamos todo esto? Que si se afecta la zona 1, 2 o 3, el estadio del 1 al 5, aunque realmente estamos manejándonos sobre todo con estadio 1, 2 y ya con estadio 3 ya la cosa está mal. Y luego que si plus, que si no plus. Todo ese tipo de cosas pues son clasificaciones y estadios que utilizamos los oftalmólogos para manejar el seguimiento y el tratamiento. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Screening. Estamos haciendo un seguimiento, estamos haciendo revisiones de fondo de ojo a estos niños. Cuando un niño nace prematuro, por debajo de cierta edad gestacional, no todos, porque si ha sido prematuro pero muy leve, pues no merece la pena. Pero hay unas tablas, entonces por debajo de X semanas de vida gestacional y también pues influye el peso de nacimiento, pues entonces hay que mirar el fondo del ojo. Puede pasar que en el fondo del ojo esté estupendo. Pues si está estupendo, pues nada, pero vemos, pues mira, sí, hay una retinopatía del prematuro, pero de este tipo, pues es una cosa leve. Bueno, pues lo que hacemos es hacer seguimiento. Entonces las formas leves, por ejemplo, estadio 1 o quizá estadio 2, pero en la zona más periférica, en la zona 3, pues normalmente involucionan solas sin más ayuda, pues la cosa suele ir bien. Entonces le vamos revisando pues cada semana, cada 2 semanas, hasta que pues la cosa va mejorando sola y ya está. En formas más serias, cuando hay una cresta, sobre todo cuando hay proliferación, cuando hay vasos sanguíneos que se forman en esa zona de diferencia y van a crecer hacia el vítreo, eso ya está mal. O cuando hay formas más extendidas o no mejora y en vez de mejorar está empeorando. Pues pasa del estadio 1 al estadio 2. En estos casos depende de la gravedad o de
de cómo va la cosa, pues decidimos o hacemos un seguimiento mucho más cercano cada pocos días o decidimos tratar. ¿Cómo tratamos? Bueno, pues el problema es que esa zona periférica le faltan vasos sanguíneos, con lo cual está mandando señales de hipoxia, de isquemia, de me falta oxígeno, necesito que lleguen vasos sanguíneos aquí. Y esas señales que se está mandando, es más peligroso que el hecho de tener una parte de la retina periférica que no funcione excesivamente bien. Nosotros, con que tengamos la zona central de la retina funcionando bien con sus vasos sanguíneos normales, ya nos sirve para tener un ojo funcional, incluso aunque perdamos una parte de campo visual periférico. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos la zona periférica avascular, que no tiene vasos sanguíneos, que está mandando esas señales. Y lo que hacemos antes se hacía con crioterapia, con tratamiento con frío, todavía se sigue haciendo en algunos sitios, pero usamos sobre todo láser. Damos láser a esa zona que no tiene vasos sanguíneos, de tal forma que sus necesidades de oxígeno bajan y por tanto pues mejoramos la enfermedad. Y más recientemente, relativamente recientemente, y es desde hace años, pero es un tratamiento más nuevo, se utilizan inyecciones dentro del ojo del mismo tratamiento que utilizamos para la degeneración macular asociada a la edad, la forma húmeda, lo que se llama membrana fibrovascular. Se usan inhibidores del factor de crecimiento vascular. Realmente los mediadores químicos de esta enfermedad de adultos mayores, de esta forma húmeda de la degeneración macular asociada a la edad, son los mismos mediadores, más o menos, hay variantes, pero más o menos, que estimulan el crecimiento de vasos sanguíneos en el niño prematuro y en el niño y en el feto, en el embrión, durante su vida intrauterina. Por lo tanto, ajustamos las dosis y el tratamiento es diferente, pero hacemos inyecciones dentro del gel vítreo que inhiben las señales químicas excesivas que están produciendo la retinopatía del prematuro. Y podemos combinar tratamiento láser con inyecciones. En casos más avanzados también podemos hacer una cirugía, eliminar ese gel vítreo que está también dentro del mecanismo, que ese gel vítreo está acumulando esos mediadores inflamatorios, pero sobre todo se realiza una cirugía de vitrectomía, de quitar ese gel vítreo, cuando ya hay desprendimiento de retina. En los estadios más avanzados, donde se está desprendiendo la retina, tenemos que colocar la retina en su sitio, con lo cual operamos, quitamos el gel vítreo, ponemos la retina en su sitio e incluso durante la misma cirugía podemos dar láser. Sin embargo, ya si hay desprendimiento de retina, pues ya hay peor pronóstico. No es que no se pueda hacer nada, pero lo ideal es intentar tratarlo con medidas no quirúrgicas, con láser o inyecciones de estos medicamentos para evitar estadios avanzados de desprendimiento de retina. Y por último, en la sección de preguntas de los oyentes, me ha llegado la noticia, una publicación en medio español, pero también otra publicación en una revista científica que estaba en inglés, de una curiosa retinopatía, de una curiosa enfermedad que sería nueva o desconocida hasta hace poco tiempo. Y me ha llegado por dos fuentes. Dos oyentes del podcast que amablemente por separado me enviaron, creo que uno por Twitter y el otro por Telegram, me enviaron la noticia. Y es que, al parecer, se han documentado unos pocos casos de alteraciones en la retina debido al uso de tinte para el pelo. Se ha llamado en principio así, retinopatía por tinte para el pelo. Retinopatía, como acabamos de explicar en la sección anterior, es un trastorno de la retina, pero estamos hablando de adultos. Y se produce una alteración en la retina, lo que se llaman desprendimientos serosos, como unas ampollas o unas vesículas que levantan varias áreas de la retina. La retina neurosensorial, por ser más exactos, se aplica sobre la parte de abajo, el suelo podríamos llamarlo, que es el epitelio pigmentario. La unión del epitelio pigmentario con la retina no es muy firme, no hay canales o
proteicos entre unas células y otras células que sujetan ambos tejidos de forma muy firme. Esta unión, vamos a llamar débil, da lugar a que haya enfermedades como el desprendimiento de retina y otras enfermedades como la retinopatía serosa central, que ya hablamos en episodios previos. Bueno, pues en este caso, en esta retinopatía por tinte para el pelo, es algo parecido a la retinopatía serosa central. Se acumula líquido debajo en áreas más o menos circulares o con formas de vesícula, de ampolla. Puede haber una vesícula o varias vesículas. Y entonces se acumula líquido entre la retina y el epitelio pigmentario, pero de forma circunscrita, no como un desprendimiento de retina, que es un levantamiento masivo de la retina, sino esto es más circunscrito. De hecho, inicialmente se pudo confundir y se tuvo que hacer, digamos, el diagnóstico diferencial entre una retinopatía serosa central y esta nueva enfermedad. Lo que pasa es que su carácter, como es más bien bilateral, se producen los dos ojos y se producen varios focos de forma multicéntrica, pues puede recordar a la retinopatía serosa central, pero hay diferencias clínicas. Y además se descartaron causas como el uso de medicamentos corticoides, que es lo que produciría esas formas más agresivas de retinopatía serosa central, con lo cual parece que es una entidad diferente. También se ha descartado inflamaciones, vasculitis e inflamaciones en la parte posterior del ojo, en la retina o en tejidos adyacentes como la coroides. O sea que no es un mecanismo inflamatorio el que acumula ese líquido debajo de la retina. Y parece ser, más que nada por descarte, que es el uso de este tinte para el pelo. De alguna manera llega a esa zona del ojo, a esa unión entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario, o más bien entre la retina y la coroides, y se produce un trastorno metabólico en el transporte de sustancias y transporte de agua, y entonces pues se acumula agua. El producto implicado parece ser uno llamado la parafenilendiamina, que sería un tipo de amina aromática, un compuesto químico que se usa en los tintes para el pelo y en muchos otros sitios. No parece que sea un producto que se pueda inhalar. Han sido, creo que por lo que he leído, cuatro casos se han descrito. Los 4 eran mujeres adultas. Y no parece ser que esas mujeres hayan inhalado este producto químico porque parece que no es tan volátil y se especula que haya sido algún tipo de herida, pequeña erosión en el cuero cabelludo que haya podido propiciar que ese compuesto haya entrado en el torrente sanguíneo en cantidad suficiente como para que haya llegado a los ojos, a las retinas, a través de la sangre y haya producido esta enfermedad o esta reacción tóxica o reacción adversa a un compuesto químico que se usa en esos tintes para el pelo. Realmente, aunque es un tema apasionante, la enfermedad en principio no tiene por qué ser tan grave como suena al principio, porque de manera igual que pasa con la enfermedad parecida que le hemos comparado como que es la corioretinopatía serosa central, esas vesículas, esas ampollas que producen una pérdida visual y trastornos visuales, suele mejorar solo. Después de unas semanas, días o semanas, esas ampollas desaparecen y la retina puede volver a recuperar su función, muchas veces totalmente. Claro, no tenemos casos suficientes, con 4 casos tampoco podemos hacer una descripción adecuada de la enfermedad, de su pronóstico, etc. Necesitaremos tener más casos para saber cómo de grave es. En principio podemos esperar que estos casos se puedan resolver por lo menos parcialmente, si no con una recuperación completa. Lo curioso de este caso es que el tinte para el pelo se usa mucho y estos compuestos, las aminas aromáticas, y concretamente la parafenilendiamina, se usan mucho. Y sin embargo, pues se ha diagnosticado recientemente y en muy pocos casos. Con lo cual, que ahora, a raíz de esta noticia, que cunda el alarma y las personas se preocupen y agobien mucho por no teñirse el pelo, porque se pueden quedar ciegas o pueden quedar con una pérdida visual grave, no tenemos los datos, pero de todo el tinte, de todos los casos que se usan tinte para el pelo en el mundo con estos compuestos, comparado con los casos que hay descritos hasta ahora en la literatura, que son 4, pues no parece que es una enfermedad muy grave.
También es cierto que puede haber muchos casos que se llaman infradiagnosticados porque las personas pues, no se dan cuenta porque no afecta mucho a la visión y se recuperan solas. O puede que también incluso casos que sean más leves y se hayan confundido con corioretinopatía serosa central y no se haya establecido la relación temporal con el uso de tintes para el pelo. Esperaremos, porque ahora que se ha publicado y que más oftalmólogos son conscientes de esta posible enfermedad, aunque muy rara, pero hay descritos unos pocos casos, igual ahora pues se van diagnosticando más casos, ya veremos. Pero en cualquier caso, si hubiera sido un efecto tóxico de este compuesto químico muy importante, tanto prevalente, si realmente fuera un porcentaje, pues yo que sé, de un 1 o un 2%, que sería un porcentaje muy alto en comparación con el uso que se da hasta ahora, o fuera una enfermedad grave que realmente produjera alteraciones permanentes y notables en la visión, sería esperable que ya se hubiera diagnosticado desde antes, desde que se empezaría a utilizar este tipo de compuestos de forma masiva para teñir el pelo, y no es así. Entonces, sin quitar importancia al hecho y sin quitar la posibilidad de que cada vez pueda haber más diagnósticos y realmente veamos que la prevalencia o la incidencia del diagnóstico aumenta porque ahora somos capaces de diagnosticar lo que antes no conocíamos, pues tenemos que ser un poco objetivos y tomar estas noticias con serenidad y que no cunda el pánico. Si hubiera sido un nuevo compuesto químico que hubiera aparecido hace poco, pues bueno, lo lógico es, ahí va, pues ha aparecido estos primeros casos, se quita y fuera. Pero siendo un compuesto químico que se usa desde hace tiempo y nos damos cuenta ahora de casos aislados, bueno, pues habrá que estudiarlo un poco más. Y poco más. Hoy hemos hablado de un tema importante, un tema relativamente frecuente, que es la retinopatía del prematuro. Cada vez tenemos más niños pretérmino que nacen antes del nacimiento y que tienen buena supervivencia y cada vez menor morbilidad. Esos niños se quedan con menos enfermedades, menos secuelas. Y entonces el seguimiento de la retinopatía del prematuro cada vez es más importante. Es algo que los padres de niños prematuros ya lo saben. Cuando el niño se queda varias semanas en incubadora en el hospital, se han dado cuenta que el oftalmólogo pues viene de vez en cuando y le mira la retina de los ojos y les va informando, con lo cual los padres de niños prematuros ya saben algo de ese tema y yo creo que es algo suficientemente frecuente como para que la población general sepa un poquito de qué va el tema. En la parte primera de investigación hemos hablado de las lágrimas emocionales. Ese lagrimeo, esa epífora, esa caída de lágrimas por el rostro que ocurre cuando lloramos y cuando tenemos emociones fuertes y esa lágrima tiene una composición diferente a otro tipo de lágrimas en el ojo. Ese cambio de composición, ese aumento de proteínas, hace que las lágrimas permanezcan más en la mejilla, con lo cual es más visible para otros seres humanos de nuestro alrededor y se ha especulado, con razón, hay cierta plausibilidad detrás, de que ese cambio de composición, unas lágrimas más proteicas que permanecen más en el rostro para que nos vean llorar, pues tenga una significación evolutiva. Hay un motivo evolutivo para que interese que nos vean llorar. Estamos comunicando algo a otros seres humanos. Y finalmente hemos hablado de una curiosa enfermedad o un efecto tóxico de un compuesto químico, tinte para el pelo, que ha dado lugar a una alteración en las retinas. Alteraciones no especialmente graves, pero bueno, puede tener ciertas secuelas. Son muy pocos casos estudiados, con lo cual estaremos pendientes si realmente se queda en una enfermedad muy muy infrecuente y el uso de tinte para el pelo podemos seguirlo considerando seguro, pero veremos qué pasa en el futuro y si cada vez hay más descripciones de esta enfermedad. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios, tanto temas largos para desarrollar como dudas y preguntas más cortas. También puedes comentar o proponer noticias y temas de actualidad. Puedes escribirme a través de mi correo electrónico, que es ocularis@ocularis.es. También puedes hacerlo a través de Telegram, X, Mastodon o LinkedIn. En las notas del programa están todas las formas para contactar conmigo y participar. Ahí también encontrarás enlaces a artículos del blog y episodios del podcast relacionados con el tema de hoy. Hasta el próximo episodio.